Diálogos ciudadanos de altura, donde el debate y los argumentos son los protagonistas, desde todos los enfoques y perspectivas. Economía, política, justicia, seguridad, educación, migración. Un análisis a profundidad sobre la realidad nacional. Hemos visto en la primera parte de este programa con Claudio de Rosa y con Max Mojica una evaluación, una proyección, un comentario sobre la situación económica nacional e internacional en el 2020-2021. Hemos analizado los temas electorales, también cómo esto puede influir en las expectativas en otros países y obviamente en El Salvador también. Y después nos concentramos en ver si el gobierno ha tenido dinero o no, ¿verdad? Porque ha habido toda una discusión. El gobierno, como bien lo decía Max también, ha dicho que no podía pagar los salarios de la Asamblea Legislativa, del órgano judicial, que no puede pagar el FODES, cuando en realidad la cantidad de dinero es enorme. Y Claudio mencionaba también que ya en los últimos meses, en agosto, septiembre, la recaudación ha tendido a recuperarse. Y en septiembre y en agosto ha estado por arriba de la recaudación del mismo mes del año pasado. O sea que dinero ha habido, y en cola también nos explicaba Claudio. En cola me refiero que hay una serie de autorizaciones pendientes y de negociaciones con organismos multilaterales y regionales que van a permitir tener un acceso a más fondos al gobierno de préstamos. Y por lo tanto, esto nos amarra ahora con el presupuesto del año 2021. Esto fue presentado el último día del mes de septiembre, conforme a lo que la ley establece como el límite para presentarlo, y ahí viene una serie de elementos que son los que queremos conversar. Dentro de esto, Max, ha habido una serie de comentarios, digamos, porque el gobierno presentó lo que se llama la política presupuestaria una semana antes del presupuesto y son contradictorios. Y ahí se ve que hay una sobreestimación de ingresos y que hay una subestimación de gastos. O sea, quiere decir que repentinamente aparecieron 600 millones de dólares en ingresos, que no se ve de dónde, y que faltó que poner 300 millones, que he visto ciertos estudios que ya desglosan a dónde está eso. O sea que hay como 1.000 millones de dólares de diferencia que no han sido puestos en el presupuesto, pero a pesar de eso, ya tiene un déficit muy elevado para el próximo año, que requiere financiamiento más o menos de 1.700 millones de dólares. ¿Cómo estás evaluando todo esto y qué te parece un presupuesto de esa envergadura después de lo que ha pasado este año? Bueno, mira, hay varias formas, Luis, de mentir, y también existen formas de mentir con números. Cuando yo vengo y sobreestimo mis ingresos, entonces lo que sucede es de que yo estoy viniendo, lo que yo estoy pretendiendo hacer es decirle a la Asamblea Legislativa: miren, ¿saben qué? Yo voy a recaudar más, le estoy apostando a un crecimiento de la economía, porque ojo, la recaudación no nace del aire. El dinero que capta el gobierno no aparece, no se reproduce. El dinero que capta el gobierno viene de una sola persona, de ustedes, amables televidentes. Es el sector privado, el sector productivo, el que paga impuestos y el que genera pues ese ingreso que el gobierno ha estimado. Ahora bien, ¿cómo estimo yo los ingresos? Siempre lo comparo con un padre de familia. Yo me siento y digo, bueno, he ganado en el 2020 X, ¿cuánto voy a ganar en el 2021? Teóricamente todos los que son empresarios, porque si tú tienes un salario probablemente sea un poco más difícil pensar en que tú vas a tener un ingreso adicional en el 2021, pero todos los que somos empresarios podemos decir, bueno, este año yo crecí tanto, este año yo gané tanto, el otro año voy a crecer un poco más. ¿Cómo yo estimo eso? Bueno, con los proyectos que tengo, con la idea de contratar más personal para generar más ventas, la forma en que yo me muevo. Esta es la vida en lo privado, pero en lo público, todos los años la economía crece un poco. En El Salvador siempre ha crecido de una forma bastante magra, entre 1.6 y 2.4%, pero el gobierno tiene esa capacidad de cálculo. Entonces, cuando yo vengo y estimo ese crecimiento, yo lo pongo dentro de mi presupuesto porque está asociado con los ingresos. Cuando yo vengo y sobreestimo esa cantidad, ¿qué significa? Estoy generando aire, porque esa sobreestimación que yo le pongo un crecimiento que no es real, tiene un efecto en la contrapartida, que son los gastos. Entonces, cuando yo sobreestimo, yo puedo también aumentar mis gastos, porque si no, es que el otro año voy a ganar más.
entonces gasto más. En el caso este es doblemente perverso, porque estoy sobreestimando mis ingresos, que me dan una camisa un poco más floja para estimar mis gastos, y encima estoy poniendo todavía gastos inferiores a los que realmente existen. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que me da me permite decir, no, mira, voy a ganar más, voy a gastar menos, eso me da aire para generar una partida para algo, para los créditos. Me voy a poder endeudar más, como tengo gastos menores y voy a tener ingresos mayores, puedo seguir en esta dinámica de seguir gastando. Y eso, Luis, va a ser un problema porque la Asamblea Legislativa, nuestros representantes, porque los diputados que están ahí sentados no son dueños del curul, sino que nos representan a nosotros, tienen que afinar el lápiz para exigir transparencia en el presupuesto y de esa forma tener los salvadoreños una idea clara de lo que el gobierno está gastando, de sus ingresos reales y de lo que realmente puede generar como un espacio para tener créditos. Claudio, para este año que va terminando, originalmente se había estimado un presupuesto de 6.400 y tantos millones de dólares de gastos. Y para el próximo año están estimando, si no recuerdo mal, alrededor de 7.700 millones de dólares, con todas estas salvedades que hemos expresado. ¿Tú crees que eso se condice de la situación real del país y de las mismas finanzas públicas y de la necesidad de ser más austeros? Mira, volvemos al problema de cómo lo vas a financiar. Ya Max explicaba bastante bien qué es lo que significa creer que vas a recibir más. Pero también lo podríamos explicar de la siguiente manera. Si yo sé que voy a recibir 100 en el año y le coloco 130, ya sé que me van a faltar 30. ¿Ok? Pero el problema es que cuando llega a la realidad no voy a crecer ni siquiera para 100, voy a crecer 90. Me van a faltar 40. Entonces, el problema que tiene una empresa cualquiera, o el presupuesto familiar suyo, lo mismo le tiene que pasar a usted. Si usted sobreestima eso y gasta más de lo que va a recibir efectivamente, claro, mientras le tenga el dinero que le alcanza, pero a lo mejor le van a faltar para la última semana del mes, por colocarlo así. Y ahí va a estar en el aprieto. ¿Okay? Y va a tener que usar una tarjeta de crédito, va a tener que usar algo para pagarlo. Acá ya está, en los ingresos están calculados también la tarjeta de crédito en el financiamiento, pues. Y ahí hay un error bastante grande que me llamó la atención. Yo no voy a discutir si está en mucho o poco el aumento de los impuestos, del producto. No, lo único que voy a ver que dice, vamos a emitir letes hasta 20% de los ingresos corrientes que son tributarios y no tributarios. Está bien, entonces yo tomé ese número y saqué el 20%. Y resulta que lo que ellos están poniendo de financiamiento es 208 millones más que lo que está en ese límite. Es decir, hay un déficit escondido ahí porque pusieron algo que legalmente no está correcto. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que le van a faltar otros 208 millones. Aquí no estoy hablando si hay que recortarle o no recortarle. Ese no es mi problema, es problema del gobierno. Pero si ya le faltaban recursos y le van a faltar porque están sobreestimados los ingresos y además está sobreestimado el financiamiento, ahí te das cuenta que hay un vacío fiscal bastante grande. Y técnicamente lo que se habla cuando uno discute las cosas del presupuesto, y este es un concepto que es básicamente de aula de clase para que usted se dé cuenta de esto, y se dice que las estimaciones, que los ingresos son estimaciones, son números estimados. Yo creo que voy a lograr recaudar tanto dinero. Es una estimación. Pero el gasto que se pone en el presupuesto es un dato dado, efectivo, porque como está en la ley, los que están en todos los ministerios creen que el ministro tiene guardado en una gaveta este dinero y lo quieren gastar absolutamente todo. Ese es el grave problema. Entonces, si no, como uno es una estimación, si no se da y toda la gente quiere gastar de acuerdo a lo que dice el presupuesto, no le va a alcanzar. Entonces, ahí viene a mediados de año que una autorización para un nuevo préstamo, una autorización para una nueva emisión de CETES o LETES, y ya se ha topado con la tarjeta de crédito.
yo creo que no es cosa que uno le quiera reducir algo al presupuesto por aquí y por allá. El problema es que ellos mismos se han metido en una situación de jaque mate. Ese es el problema. Ahora, el tema aquí es que el presupuesto, según la política tributaria, iba a tener un déficit de 2.300 millones de dólares. Y ellos lo han planteado como que es de 1.380, casi 1.400 millones. O sea, hay un diferencial de casi 900 millones de dólares entre lo que había dicho una semana antes y lo que presentó la Asamblea Legislativa. Entonces, si nos quedamos con esto, y además hay todos estos préstamos que están en negociación que mencionaba Claudio, todo eso probablemente se va a concretar de aquí al próximo año. Entonces, podría ser que ellos obtuvieran todo ese dinero, esos 2.300 millones de dólares, adicionales de deuda para poder financiar el presupuesto. Entonces, el problema sería que todo esto va a implicar más pago de intereses y va a implicar que la relación de deuda-PIB puede llegar al 99.8% del próximo año, son unas estimaciones que vi el día viernes. Sí, correcto. Perdona que ese 9.8%, que redondeándolo, 100%, para que usted lo entienda, señora, señor, el total de la deuda del país va a ser idéntica al total de los bienes y servicios puestos en dinero que produce el país en un año. Es decir, toda la producción, todo nuestro trabajo de un año apenas cubre el total de deuda. Es un número catastróficamente alto. Nos toparon la tarjeta, ¿verdad? Pero lo que pasa es que es importante que la gente logre comprender qué es lo que pasa con el padre de familia que topó la tarjeta. ¿Qué es lo que pasa con el padre de familia que hizo 3 veces el refinanciamiento de la hipoteca de la casa? Y encima está ganando abajo de lo que necesita ganar para cubrir todas sus deudas. Realmente ese padre de familia está en una situación insostenible. Los acreedores están tocando la puerta, llegan a embargar. Yo tengo un editorial que se llama Nos van a embargar hasta el chucho. Porque cuando yo estaba de cipote estudiando en la universidad, porque trabajé siempre, me dediqué una parte a recuperar deuda, que es una labor bastante ingrata, les voy a contar. Y uno se enfrenta en situaciones bien dramáticas con los padres de familia que han llegado precisamente hasta esa situación. Pues en esa situación está el gobierno de El Salvador ahorita y estamos todos nosotros, porque al final de cuentas este es un gobierno de toda la República. Pues. Nosotros no podemos decir yo desconozco al presidente, yo desconozco a los ministros, estamos todos metidos en el mismo barco y todos tenemos que ver cómo solucionamos el problema. Entonces, imaginémonos ahora qué va a pasar con el gobierno de la República que nos representa a todos, que nos ha metido en este gran lío y que tenemos que ahora que salir adelante. Y ojo, están comportándose no como los mismos de siempre, están comportándose peor que los mismos de siempre. Ahora nosotros como ciudadanos tenemos, 2 retos. Uno, sobrevivir, salir adelante, tratar de mejorar las finanzas personales, que mejorando nuestras finanzas personales de alguna forma estamos ayudando al Estado porque tratando de salir adelante, manteniendo a flote nuestras empresas, vamos a acabar pagando impuestos. Ese es el primer reto que tenemos. Y el segundo reto que tenemos es pensar, señores, pensar, analizar la situación, confrontar el discurso oficial con la realidad cruda que hemos visto en este programa. Te agradezco realmente, Claudio, con cómo nos has ilustrado y has puesto los números sobre los puntos sobre las IES y los números claros y crudos para que nosotros comprendamos. Y ahora ponernos a pensar, si esto ha hecho el gobierno en el primer año de gestión, primer año y pico de gestión, ¿qué va a hacer en los otros 4 años que nos faltan? Si esto ha hecho el gobierno teniendo una oposición dentro de la Asamblea Legislativa, sin tener una bancada legislativa, le han aprobado todo este montón de préstamos. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno que quiere modificar la Constitución cuando quiere tener una mayoría absoluta dentro del Congreso? Imaginémonos a qué situación nos va a llevar si ahorita nos ha llevado a esa situación teniendo oposición. Esa es una de las cosas que nosotros como ciudadanos debemos de pensar, más allá que te caiga bien o te caiga mal. Los pesos y contrapesos propios de una república y propios de una democracia es un mensaje importante que tenemos que analizar para el 28 de febrero del 2021. Claudio, hay un elemento adicional y es que
Digamos que el 2020 está cerrado con toda esta cantidad de dinero de préstamos y todo, y que fue excepcional porque el 9 de febrero fue por una disputa que hubo cuando el presidente entró en la Asamblea Legislativa por 109 millones de dólares. Pero la Asamblea Legislativa le aprobó en marzo y en mayo 3.000 millones de dólares de un solo al gobierno ante la pandemia, ante toda la necesidad de cubrir esta. Yo me acuerdo que unos organismos multilaterales e inversionistas decían cuando salieron con los primeros 2.000 millones, pero ¿y para qué los quiere? No, es que los vamos a necesitar, decían, la emergencia. Y después vinieron los otros 1.000 millones. Sí, es que eso va a ser para la parte de las empresas y apoyar y todo. Pero es una enorme cantidad de dinero. Entonces, sumamos que cierre el 2020 así, que tenemos suficientes recursos, o el gobierno tiene en cola para financiar 2021. Yo veo 2022 como un año crítico, y 2023, el 24 de enero, se tiene que pagar 800 millones de dólares en el bono que se vence del 2023. Entonces, si en el 2022 esto entra en una crisis significativa, y no se puede pagar, por lo tanto, el bono del 2023, este país podría caer en un impago en esos momentos, ¿verdad? ¿Tú cómo visualizas ya no solo el presupuesto, pues obviamente que estamos analizando, pero también ya un efecto de mediano plazo, ¿verdad? Correcto, mira, de lo que hay que pagar, los 800 millones, sí podría haber un impago, pero se podría renegociar, lo que le llamamos técnicamente un rollover, es decir, pedir un préstamo para pagar ese préstamo. Entonces, siempre y cuando no esté cerrado. Un momento, a eso es lo que voy. Siempre y cuando el mercado esté dispuesto a dártelo. Si no, mira el caso de Argentina, que se han tomado aquí 4 o 5 meses para negociar y todavía están con muchas dudas de lo que está sucediendo. Entonces, viéndolo positivamente, se podría lograr un rollover. Pero ¿a qué tasa de interés? A lo mejor sobre estos 800 millones de dólares, en ese momento podríamos estar afrontando tasas de interés mucho más elevadas, justamente por esta tendencia de tanto endeudamiento. Te voy a decir que lo que se estaría pasando durante este periodo de gestión de 19.273 millones, eso es lo que traía de deuda antes el país de este gobierno. ¿Perdón, cuánto? 19.273 millones, lo acabo de consultar aquí del Banco Central. Entonces, si nosotros le sumamos que ya tiene 22.084 millones más 1.700 que vendrían en el presupuesto, ya estaríamos hablando de 23.800 millones, más los 350 que ya están autorizados de negociar y falta su aprobación. Supongamos que se aprueban también. Estaríamos llegando a una deuda de 24.150 millones de dólares. Es decir, este otro año, el gobierno, en estos 2 años de fracción de gestión, se habría endeudado en 4.877 millones, es decir, muy cercano a los 5.000 millones de dólares podría ser el endeudamiento, porque aquí yo he tomado el nuevo endeudamiento, pero habría que sumarle lo que está en el pipeline, le decimos que se tiene, pero no se puede ejecutar porque eso viene en el segundo trimestre o en el cuarto trimestre, etc. Ese es un primer problema. Sin embargo, hay otra cosa que incluso conversando aquí no la hemos perdido, no hemos mirado bien el radar. Hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que tiene en este momento se lo dieron con la condición, úselo ahora, gástelo porque es necesario, nadie va a discutir eso, pero cuidado, hágame lo antes posible los arreglos para que impere nuevamente la ley de responsabilidad fiscal que se dejó en suspenso. Y si tú metes el concepto de la ley de responsabilidad fiscal en este sentido, lo están cumpliendo este otro año. Entonces, esa va a ser una discusión muy bonita que se va a tener con el Fondo Monetario, sobre todo que incluso en el gasto de sueldos y salarios, este otro año vamos a estar rondando el 13% del Producto Interno Bruto, es decir, lo que se va a pagar en sueldo y salario en el sector público es 13% de lo que producimos durante todo el año aquí en El Salvador. Y te incluyo que lo que se ha analizado es que son más de 8.000 plazas nuevas las que se están incluyendo en el presupuesto para el próximo año. Excelente. Yo no entro a discutir esas cosas, fíjate. Yo lo único que te digo que el Fondo Monetario le dijo que para este año debieran haberlo bajado a 8% del Producto Interno Bruto y vamos este otro año para 12-13%. Entonces, ahí van a chocar
Y el Fondo Monetario no es el que presta una gran cantidad de dinero. Si es 388 millones, perdóname, es una cantidad mínima. Lo que el Fondo Monetario, cuando llega a un acuerdo contigo, te da en principios un certificado de buena administración financiera. Y eso te permite abrir la puerta, como están todos estos organismos, con el BID, con el Banco Mundial, con el centroamericano, el BESI, te abre las puertas, incluso para colocar títulos valores en el mercado. Pero si el Fondo Monetario, que no te da dinero, te quita esa carta de recomendación de buena administración financiera, ahí entras en un problema muy grave. Se cierran las puertas en todas partes. Y agreguémosle ahí, Max, la calificación de riesgo. No, pero entrarle, o sea, para que ustedes se recuerden, hombre, si es que lo que pasa es que uno de los problemas que tenemos los salvadoreños es que somos de memoria corta. Para el primer año de gobierno de Funes subieron más o menos, y te estoy hablando fuente del Seguro Social, no es cuestión de todos aquellos que estaban fuera de planilla del Seguro Social, que estaban bajo contrato y cosas por el estilo. Fuente del Seguro Social subieron más o menos 22,000 empleos. Cuando unimos los gobiernos de Funes y de Sánchez Serén, la planilla de los servidores públicos habrá subido unos 45,000 empleos. 45,000 empleos más o menos. Y ahorita el gobierno... En 10 años. Se necesitan 45,000 anuales. Y ahorita estamos entrando a una planilla aumentada en 8,000 empleos, con creaciones interesantes como la del comisionado presidencial del agua, que no existía, ¿verdad? Y que ahora, ¿para qué lo querés? Si ya tenés un presidente del ANDA. Y encima este comisionado presidencial del agua no solo lo estamos contratando con un buen sueldo, obviamente el comisionado no va a estar solito en una oficina, pues ahí necesita asistente, necesita motorista, necesita carro, y encima de todo le pagamos una indemnización. Y cuando te digo le pagamos no es porque yo formo parte del gobierno, lejos de eso. Cuando te digo le pagamos es porque tú y yo le pagamos, porque viene de nuestros impuestos. Le pagamos una indemnización de $60,000 cuando al pobre comisionado presidencial del ANDA lo sacaron de como presidente del ANDA. Entonces, si el Fondo Monetario Internacional está buscando una buena administración, no sé, Claudio, qué es lo que va a encontrar cuando venga a hacer una auditoría. Bueno, justamente ya se empieza a reflejar en sus proyecciones. Ya pasó del escenario optimista, llamemos así, y ya está en el intermedio. Y yo creo que vamos a terminar muy cercano al escenario negativo, pesimista. Cuando hablamos de estas cosas, usted señor en su casa dice, esta es conversación de economista. Sí, es conversación de economista, claro, es aburrido, a veces no tiene nada que ver con el mundo que usted está viviendo toda la vida, pero se lo traduzco, tiene absoluta relación con el mundo que usted está viviendo, porque si suben las tasas de interés fuertemente, entonces el gobierno va a tener que pagar más en intereses. Y por pagar más en intereses no va a tener suficiente para arreglar una escuela, para mejorar un hospital, para mejorar una carretera, para pagar el FODES. Entonces, esos son los problemas que se empiezan a ver. Y usted, que está como empresario trabajando, lo que va a ver que no aumenta lo que le llamamos la demanda, es decir, que le lleven a pedir cosas a su empresa. Y si no aumenta eso y usted no vende, su empresa empieza a sufrir. Pero no solamente usted. A veces tiene que recortar trabajadores. Ese es el problema de la economía. Cuando crece la economía, se genera empleo, lo que hablamos nosotros, riqueza, no de los ricos, sino que riqueza nacional. La gente tiene empleo, tiene con qué comer, tiene con qué pagar su deuda, cómo aspirar a tener un carro o aspirar a una casa. Eso es lo importante. Y si no puede llegar a esas aspiraciones, por lo menos llegar a la noche y saber que tiene el alimento para ellos y toda la familia. Eso es progreso y eso es lo que estamos trabajando. Hemos llegado al final, pero yo creo que podemos dejar un mensaje así final para la población, para los televidentes que nos han acompañado esta noche, y es, tenemos que estar claros que ha sido un año muy complicado el 2020, que el 2021 no se ve mucho mejor, que la pandemia no está cediendo tampoco, y por el otro lado, que el presupuesto de 2021 va a tener unas implicaciones muy serias, pero sobre todo, no solo es 2021, sino que es ver para adelante. Vamos a tener que seguir analizando este tema. Ya te doy la palabra, Claudio.
Vamos a tener que seguir analizando este tema con más detenimiento porque hay mucho más que hablar. Tuve una reunión de 2 horas y media el viernes analizando el presupuesto en profundidad. Aquí hemos tocado unos pequeños elementos. Creo que vamos a tener que hacer otro programa ya con mucho detalle para que puedan tener más información. Pero, Claudio. Mira, yo concluiría con lo siguiente. Si queremos afrontar con mediano éxito el problema que estamos viviendo en este momento y lo que se avecina en el inmediato, primero tenemos que tener un plan de reactivación económica. Todavía no lo tenemos y se necesita. Segunda fase es crear un plan de crecimiento económico. El de reactivación es el inmediato. ¿De qué vamos a hacer de aquí a marzo este otro año, por decir? Ya el de crecimiento económico ya es casi a mediano plazo, 2-3 años, ¿ok? Y después el de desarrollo socioeconómico, que es la que va la visión a más largo plazo. Lamentablemente, aquí no quisiera acusar al gobierno. A quienes tenemos que acusarnos es a todos, porque tanto la empresa privada como el gobierno no hemos tenido la capacidad como país de encontrar una forma de un diálogo para mirar a futuro con certeza. Hay mucho por hacer, Claudio. Definitivamente que el tema de crecimiento económico y eso pues es la generación de empleo, la generación de ingresos, la reducción de la pobreza, todo eso pues va de la mano. Hay mucho por analizar, pero por hoy muchas gracias por habernos acompañado y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches. Diálogos ciudadanos de altura, donde el debate y los argumentos son los protagonistas, desde todos los enfoques y perspectivas. Economía, política, justicia, seguridad, educación, migración. Un análisis a profundidad sobre la realidad nacional. Tomarle el pulso a El Salvador es cada día más importante.